Quisiera comenzar con esta idea de la práctica psicopedagógica como posibilidad, ¿no? Tradicionalmente, la mirada siempre estuvo puesta en los contextos del sujeto, ¿no? Los cuales eran visualizados como destinos, ¿no? Como un destino ya preestablecido, ¿no? Como la profecía cumplida. Y la propuesta, ¿no? que nos invitan estos autores que estuvimos trabajando es a poder modificar esta mirada, ¿no? Y ya no centrarnos en la carencia, en la falta, sino que podamos educar nuestra mirada hacia la posibilidad, entendiendo que la posibilidad implica pensar en las potencialidades que tienen los sujetos, ¿no? Intentando identificar cuáles son esos recursos simbólicos de los que dispone y que puede poner en juego al momento de aventurarse en sus propios procesos de aprendizaje, ¿no? Más allá de cuáles sean las condiciones materiales que presente, digamos, en un momento determinado de su vida, ¿no? Así es que después de la lectura puedo decir que la práctica psicopedagógica, bien entendida, ¿no? Y pensando en una práctica psicopedagógica de calidad, necesariamente implica tres dimensiones, ¿no? La dimensión de la investigación, ¿no? Justamente para poder comprender esa complejidad de entramado, la dimensión de la intervención, como decía, potenciando esos recursos y esas posibilidades de cada sujeto. Y el tercero, el de la prevención, ¿no? Ya sea prevención primaria, secundaria, terciaria, y también la cuaternaria, que me parece que es una de las más importantes, ya que evitamos, ¿no? los diagnósticos que sean simplistas o acciones, la implementación de acciones que no son necesarias, ¿no? Teniendo en cuenta que cuando hablamos desde la psicopedagogía, siempre hablamos que no trabajamos con problemas que sean aislados, sino con personas que están en un determinado contexto, ¿no? Donde estas tres dimensiones, investigación, intervención y prevención, se entrelazan y se integran, por eso el símbolo, ¿no? del rompecabezas, porque una se necesita de la otra, digamos, ¿sí? Guardan una interdependencia al momento de pensar el abordaje psicopedagógico. Como decía anteriormente, en la práctica psicopedagógica, la investigación, intervención y prevención no son compartimentos estancos, sino que ofician, digamos, como un entramado dinámico donde cada una de estas dimensiones se nutre y redefine a los otros, digamos, ¿no? En primer lugar, voy a decir que la investigación, ¿no? En psicopedagogía, podríamos decir que implica o que significa observar, escuchar, analizar, comprender qué le sucede a cada sujeto en su proceso de aprendizaje. No es solo una actividad académica, ¿no? Y en este sentido, la investigación-acción va a ser el motor, digamos, de toda práctica psicopedagógica, ¿no? Porque de alguna manera articula ese trabajo clínico con la lectura de materiales teóricos para así conocer, ¿no? las modalidades singulares de cada uno de los sujetos, de cómo interpreta el mundo, es decir, las modalidades singulares de producción simbólica de cada sujeto, y en este sentido vamos articulando el conocimiento científico con el conocimiento profesional, que va a estar basado, digamos, en la reflexión que hacemos en nuestra práctica cotidiana o en nuestra práctica diaria, ¿no? De alguna manera, en este sentido, la investigación-acción marca el horizonte, ¿no? Sería como una hoja de ruta que va a guiar a la intervención, evitando de esta manera que la práctica se vuelva puramente técnica o mecánica, ¿no? La, otro de los ejes de las dimensiones que hacía referencia, que es la intervención psicopedagógica,
en el campo clínico, ¿no? Que se define como ese espacio para poder dinamizar, ¿no? Los procesos de pensamiento y así fortalecer, como decía, las potencialidades del sujeto, siempre desde la posibilidad. Como decía, no se centra ya en el déficit, en la falta o en la carencia, sino en la singularidad histórica de ese niño o esa niña, de las infancias, digamos, y su producción simbólica, ¿no? O sea, las posibilidades que hay de juego, de dibujo, de escritura, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, intervenir es en sí misma una forma de investigar, ¿no? Porque al intervenir el profesional, nosotros como profesionales de la psicopedagogía, analizamos cómo el sujeto interpreta el mundo, lo cual va a ir generando nuevos interrogantes que alimentan a su vez a la investigación profesional, ¿no? Y el tercer eje o la tercera dimensión, que sería el de prevención, que me voy a focalizar más aún en lo que es la prevención cuaternaria, ¿no? Que hace referencia a este resguardo ético, a este resguardo de cuidado, ¿no? Que se entiende como la prevención cuaternaria, se entiende como la acción de proteger al sujeto de intervenciones que son innecesarias o que son, digamos, como dañinas o a su vez evitar la medicalización de los procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, así, digamos, ¿no? La prevención cuaternaria se entrama con la intervención al exigir esa espera o esa escucha antes de que podamos ya poner una etiqueta diagnóstica, ¿no? Asegurando, digamos, que aparezca las posibilidades o las potencialidades de los sujetos. Aquí dejo un bosquejo, un esquema, digamos, que intenta simplificar lo que estuve compartiendo, ¿no? ¿Por qué me pareció importante tomar este enfoque de la psicopedagogía de la posibilidad? Porque, bueno, me parece que sobre todo cuando nuestro trabajo se da en contextos de vulnerabilidad, nuestra intervención debe buscar no patologizar la carencia, sino justamente potenciar esa producción simbólica de los sujetos, ¿no? Entonces, no sé, si encontramos a niños que se encuentran en vulnerabilidad social y que tienen dificultades en la lectura o en el proceso de escritura, digamos, decir que hay una restricción simbólica, nuestra intervención ahí, en vez de etiquetarlo como un trastorno de aprendizaje por su entorno, digamos, nosotros tendríamos que intervenir, tratar de validar, digamos, su capacidad de representar la realidad a través de su singularidad y de sus producciones simbólicas del juego, del dibujo, y a partir de ahí dinamizar esos procesos de pensamientos de ese sujeto, ¿no? Y digamos que nuestra intervención debe ser ahí aplicar la prevención cuaternaria al resistirnos a hacer ese etiquetamiento innecesario, quizá hasta tanto no realizar, digamos, este proceso de investigación para conocer a ese sujeto, para poder eh, identificar, como decía, sus procesos de producción simbólica, ¿no? Y después, sí, de ser necesario, derivamos a un colega o se hace un trabajo interdisciplinario para que evitemos estas etiquetas prematuras, digamos, ¿no? Y ahí la investigación sirve como un puente, digamos, ¿no? Como un puente para que aparezca ese sujeto y sus propia autoría, digamos, de pensamiento, al decir de algunas colegas, ¿no?